Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a trabajar con un nuevo tema, sí, que tiene que ver con lo que vamos a definir superficies paramétricas, sí. Ya en algún momento estuvimos trabajando con lo que son las curvas paramétricas. ¿Esto qué era? Pues definir una curva, sí, que se movía por ejemplo, de R2, este, de R en R2. Y la forma en la cual la parametrizábamos, pues era primero pues teniendo las coordenadas cartesianas y posteriormente hacíamos una transformación a coordenadas polares, por ejemplo, a coordenadas, otro tipo de coordenadas dependiendo de los términos que tuviéramos expresados para la ecuación cartesiana. Y por otro lado, pues eso, algo semejante vamos a hacer aquí, ¿no? Nada más que pues lógicamente va a implicar un poquito más de trabajo. Y pues vamos a comenzar. Superficies paramétricas. ¿Qué es una superficie paramétrica? Bueno, de alguna forma, como hemos estado trabajando con unas funciones que tienen que ver, eh, que son funciones de R en Rn, o sea, son funciones vectoriales de variable real. Ahora vamos a trabajar con una función vectorial de variable vectorial. Implícitamente lo que vamos a ver son funciones del tipo que van de R2 en R3. ¿Por qué se dan estas, específicamente este tipo de funciones? Bueno, en primer lugar porque de alguna manera es fácil observar, ¿sí? ¿Qué pasa en R3? O sea, todavía podemos hacer de alguna manera gráficas en R3, en R4 pues ya no. Que no habría ningún problema con parametrizar funciones en R4 o en R5 o en Rn, independientemente de esto, porque podrían ser funciones de R2 en Rn, ¿sí? No hay nada que nos impida parametrizar estas curvas, lógicamente, bueno, estas curvas, estas superficies, pero lógicamente estarían dadas en n dimensiones. Pero se da en particular en R3 porque pues es el ejercicio que regularmente se hace eh, en estos cursos de cálculo vectorial, ¿no? Y bueno, ¿cómo se da esta idea de parametrización? Bueno, pues tenemos que empezar observando que vamos a trabajar primero pues con un plano, ¿sí? Porque si vamos a trabajar de R2 a R3, pues vamos a tener que tener un plano y una gráfica en el espacio, ¿sí? Una configuración así pues nos permite definir un conjunto D, ¿sí? Y mandar todo al espacio, a una superficie. Y lógicamente, pues eso implica, de alguna manera, una función. Ahora, ¿cómo se mueven estas funciones? Pues la idea principal es, pues lógicamente, si tenemos un punto aquí, pues hay que mandarlo a un punto acá, ¿sí? Simple, o sea, no hay nada oculto detrás de todo esto. Pero la forma en la cual lo podemos observar más nítidamente es observando precisamente un ejemplo, ¿no? Vamos a ello para que se vea más claramente de qué estamos hablando. Porque hablar así nada más de, bueno, tengo un conjunto y tengo otro y luego de un punto mando a otro, pues sí, ¿no?
Pero vamos a ver un ejemplo más concreto. Supongamos que tenemos un cono, ¿sí? Lo voy a poner por acá. Vamos a cambiar el color. Entonces, tengo un cono circular. Algo así. Entonces tenemos nuestros ejes X, Y y Z. Entonces nuestro cono está moviéndose en este sentido. Bueno, no está moviéndose, está graficado de esta forma, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerle para que, pues de alguna manera, podamos dar una ecuación en términos paramétricos, ¿sí? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que por lo que vimos arriba, ¿sí? Aquí, es que tenemos, aquí en esta parte tenemos X también, tenemos Y, tenemos Z. Y de este lado tenemos U y B. Entonces, no lo dije explícitamente, sino que quedó implícito, ¿sí? Que tenemos un conjunto, ¿sí? Que está definido en un plano cartesiano U, B, ¿sí? O V. Y el otro está en un espacio tridimensional de X, Y, Z. Entonces, en este caso que tenemos un cono, que lo ponemos así, ¿cómo le podríamos hacer para parametrizar este conjunto? ¿Sí? La idea es, pues lógicamente, si nosotros estamos viendo dos parámetros, ¿sí? Como le hacíamos en el caso de las curvas, nosotros parametrizábamos en función de t, ¿sí? Y este término, pues estaba en un conjunto que va de A a B, que era un segmento. Lo manejábamos así la mayoría de las veces, que no necesariamente tiene que ser un segmento, puede ser toda la recta, ¿sí? Toda la recta real. Pero lógicamente con t en R, eso específicamente. Ahora, tenemos dos términos, U y B, ¿sí? Pues, que donde se mueven, pues se mueven en el conjunto D. Y no necesariamente tiene que ser un rectángulo, ¿sí? Porque podríamos pensar que, bueno, puede ser de A a B y de C a D, o de A a B cruz CD, pero no necesariamente. Que en muchos casos se usa esa cuestión, pero en esta parte, ¿sí? ¿Qué es lo que correspondería para poder entonces nosotros hacer la gráfica de esta función más explícitamente con estos parámetros? Porque ahora no usamos un parámetro, usamos dos, que es U y B, ¿sí? Y de aquí, pues lógicamente nos vamos a mover a una función f en términos de U y B. Bien, lo primero que tenemos que reconocer es que, pues si tenemos el plano XY, en este caso, que tiene una proyección de la circunferencia, que tiene una proyección sobre sí del cono, ¿cómo será esta proyección? Pues será un disco, ¿sí? Un disco que lo podemos ver de esta forma. Sí, el disco pues es la proyección eh, de la parte superior, por dar un dato, pues supongamos que llega hasta aquí el disco, pues es esta proyección, ¿no? Que vemos aquí. Bueno, aquí un poco. Ahí así. Esta proyección que nos pinta, pues nos pinta un disco, en este caso, o un círculo en el plano XY. O sea, no
no hay mucho que observar aquí, porque pues si yo veo esto en términos de la circunferencia en el plano XY, en el plano XY, donde este es X y este es Y, pues lógicamente la circunferencia pues la tengo así. ¿Y qué puedo observar yo de esto? Bueno, pues fácil. Tranquilamente podemos decir, bueno, tenemos un radio, ¿sí? Supongamos que se mueve en el sentido de las agujas del reloj, pues tenemos un alfa, ¿sí? Un ángulo alfa. Y a partir de ahí podemos empezar a hacer trigonometría, ¿sí? Saber cuál es la altura. La altura la podemos definir así. Y sabemos que en términos de trigonometría sería, teniendo esto, aquí sería R, sí sería R por el seno de alfa, la altura, el valor. Y lo de abajo sería esto de aquí, R coseno de alfa, ¿sí? Entonces, ya con estos datos, pues ya podemos de alguna manera dar las, ahora sí que, a ver, se los puse mal. Aquí les puse la X y aquí les puse la Y. Para que sea canónico el asunto, entonces este es el de las Y, este es el de las X. Bien, hecha la corrección, lo que podemos decir ahora es que tenemos que X de, en este caso, R, alfa es equivalente a alfa, perdón, a R coseno de alfa, ¿sí? Y Y de R, Y de R, alfa es igual a R seno de alfa. Pues parece que no hay mucho movimiento aquí, pero hay que tener mucho cuidado con esto que estoy haciendo, porque si no se han dado cuenta, que creo que no, eh, estoy trabajando en el plano XY, no estoy trabajando en el plano, en este caso, que debería de ser el objetivo, trabajar en el plano R, alfa. Exactamente. En el plano R, alfa debe de encontrarse lo siguiente. Vamos a ponerlo. Si tenemos, voy a dibujar el primer cuadrante nada más del plano. Entonces este va a ser el plano R alfa. ¿Sí? ¿Por qué lo pongo así? Porque de alguna manera si yo me doy cuenta cómo estoy trabajando, tengo que observar que el radio no tiene un diámetro específico, ¿sí? ¿Sí? O sea, el diámetro, perdón, no tiene una longitud específica, es R nada más, o sea, es una variable. Entonces, esta variable, pues, me permite a mí establecer, pues, que el cono, ¿sí? Pues puede tener un radio muy, muy grande o muy, muy pequeño. Entonces, nada más llamémoslo R en ese término, ¿sí? Entonces, esta longitud, de aquí a acá, pues será R, ¿sí? Vamos del origen y como nos vamos a mover en la circunferencia, pues nos vamos a mover de 0 a 2pi, ¿sí? Entonces, este será 2pi y pues lógicamente por acá tenemos pi. Aquí tenemos pi medios. Y por acá tenemos 3 pi medios.
Tenemos 3 pi medios, ¿ok? ¿Cómo podemos usar, en este caso, este rectángulo? Porque al final, si se dan cuenta, esto forma un rectángulo. Este rectángulo de aquí. Si yo me paro específicamente en este punto, en el punto cero, pues lógicamente, en donde estoy, dado el disco. Yo estoy en un disco, ahí, en el origen, por supuesto. ¿Sí? Pero si me empiezo a mover del punto cero a cualquier valor dentro de R, o sea, dentro de este segmento, ¿sí? Pues me voy a empezar a mover. ¿En dónde? Me voy a empezar a mover aquí adentro. Me voy a empezar a mover aquí hasta llegar a este punto, ¿sí? Hasta llegar a R. Entonces, si yo me muevo en estos términos aquí, pues tengo que observar que me estoy moviendo al unísono acá. Ahora, ¿qué pasa si ahora yo me empiezo a mover no nada más con respecto a R, sino también con respecto a alfa? ¿Sí? ¿Qué va a pasar si yo empiezo a levantar, por ejemplo, a pi cuartos, ¿no? Por aquí. Aquí en pi cuartos. ¿Qué va a ocurrir? Pues resulta que se va a levantar toda esta área o todo este área. ¿Sí? Todo este área del rectángulo, como yo ya me moví de aquí a R, cuando yo levanto sobre pi, perdón, sobre alfa, en este sentido, hacia arriba, ¿sí? Al moverme hacia alfa, estoy levantando toda la cortina, ¿sí? Es como si yo tuviera precisamente una cortina y la estuviera levantando, ¿sí? Para cerrar la ventana. En este caso, la cerré hasta pi cuartos. Entonces, lo que me queda es este área ya cubierta. Entonces, ese área cubierta, pues será todo esto, ¿sí? Todo este pedazo del disco, ¿sí? Como una rebanada de pizza, un cuarto de rebanada, algo así. Por darles un ejemplo. Y si nos movemos hasta pi medios, ¿sí? En este caso, levantando hasta pi medios, pues entonces ya tenemos todo esto. Y entonces, por supuesto, en consecuencia o en consonancia, tendríamos todo este área del disco, ¿sí? Que sería un cuarto del disco. Al tener todo esto, pues es también lo que está acá adentro, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo que estuviera pasando aquí, jóvenes? En el caso del cono, ¿sí? Porque hasta ahorita hemos hablado entre el área del, del plano, en este caso R, alfa, o sea, este plano que tenemos aquí, y este plano, ¿no? Que es el plano XY, pero estoy usando el plano XY y deben de tener cuidado, es el mismo que este, ¿sí? Hagan de cuenta que le corté Z, ¿sí? Pero ¿qué estaría pasando aquí? Precisamente aquí, en esta parte. Ya ahorita lo puse así para que ustedes vean qué es lo que va a empezar a ocurrir al momento de tomar estos valores, porque lógicamente los tengo que tomar así, debido a que alfa, que es el ángulo sobre el cual se va a mover, pues esto, pues ya como sabemos, y como tenemos la otra variable R, sí, pues necesito algo donde proyectarlo, que sería en este caso
este conjunto. Y si se dan cuenta, ya parametrizamos, ¿sí?, el disco de R2 a R2, o sea, una parametrización de R2 a R2. Pero la propuesta aquí es una parametrización de R2 a R3. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con superficies. La idea es entrar ya a las integrales de superficie. Ya trabajamos con las integrales de línea, pues ahora es momento de entrar con las integrales de superficie. Entonces, ya una vez que tenemos esto resuelto para R2, pues en R3, que estamos trabajando con el cono, ¿sí? En el disco lo podemos ver aquí claramente, pues si yo trazo, ¿cómo se llama? Por ahí, más o menos. Si yo trazo este radio R, ¿sí?, que será este de aquí. Entonces, lo que estoy observando al mismo tiempo, pues es esto, ¿sí? ¿Quién es esto de aquí? Esto que acabo de dibujar, pues es esto mismo. R veces el seno de alfa. Lógicamente, alfa, pues es este bicho, ¿sí? Y por el otro lado tenemos R coseno de alfa, ¿sí? Entonces, en pi cuartos, pues lógicamente estaríamos pensando en este pedazo, ¿sí? Esto llevado aquí, por supuesto. Entonces no estoy haciendo nada, no les estoy dando nada nuevo, pero lo único novedoso pues, será que estamos ya en el espacio de 3 dimensiones, pero dentro del plano XY, no estamos en otro lado. Pero, ¿qué está ocurriendo aquí, jóvenes? Que estamos jugando también con otro factor. Un factor que no les he mencionado, y este factor es la altura. Para pensar directamente en el cono, ¿sí? Ahora, esto de alguna manera también tiene otras cuestiones, ¿sí? Pero si yo no me hago tantas bolas con los términos sobre los cuales estoy trabajando y tomo valores en términos cilíndricos, ¿sí? O sea, al principio estuvimos trabajando con coordenadas polares, como lo vimos aquí, y definimos estos valores. Entonces me falta definir z, ¿sí? Pero de momento, ahorita, si yo estoy trabajando con dos variables, r y alfa, al poner otro término aquí, otra altura, que puede ser cualquiera, ya está entrando en juego otro factor, ¿sí? Ese otro factor podría ser otra variable. Pero como ya tengo mis dos variables aquí definidas, ¿sí? Esa tercer variable que podría jugar aquí el valor de z, ¿sí? Porque entonces se me convertiría en esto una función de R3 en R3. Y para mantenerla en una función de R2 en R3, voy a sugerir que z de alfa, de R, alfa, ¿sí?, esta cuestión sea equivalente a R, ¿sí?, por la altura, por supuesto. Entonces, el radio tendrá la misma altura R. ¿Sí está claro? Entonces, nada más hay que identificar que el radio del disco es 1 y la altura también es la misma. En este caso, pues lógicamente, esta altura, lo voy a poner acá, esta altura que estamos definiendo aquí es R, es la misma, ¿sí? Entonces,
ya con esto, pues se puede decir que ya tenemos nuestras 3 variables. Pero continuemos con el esquema, ¿no? Si nosotros trabajamos con esto y vamos de R, bueno, ya recorrimos todo R y dijimos, bueno, es todo esto. En ese caso, pues hubiera sido aquí en esta parte del espacio, aquí. Sería esto. Una vez que nos movimos en este sentido, ocupando todo esto, sí, pues habremos hecho esto acá y acá. Y reflejándolo, pues lógicamente habría sucedido que el disco afectaría también precisamente al cono, hasta aquí. Y pues lógicamente moviendo todo esto, así, ¿sí? Entonces sería un pedazo del cono hasta acá, todo esto, ¿sí? Lo que se vería afectado. Entonces ya con esto, pues yo puedo concluir que, pues cuando yo cierre en pi medios, pues voy a tener todo esto, todo esto. Y cuando cierre ¿cómo se llama? Cuando cierre a pi, es decir, cuando yo eleve el valor de alfa a pi, entonces no nada más voy a tener a pi medios, sino que voy a tener también esto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que voy a tener la otra parte, aquí avanzamos hasta pi medios y pues yo trabajaría ya aquí, desde aquí hasta ¿dónde? Hasta pi, ¿sí? Entonces en la circunferencia, perdón, en la circunferencia cubriríamos todo esto, medio, medio disco, todo esto, ¿sí? Y aquí pues lógicamente también medio disco, así, todo esto hasta acá. Aquí me faltó prolongar los ejes, pero bueno, todo esto así hasta acá. Entonces tendríamos medio cono hasta acá, medio cono, ¿sí? Y pues lógicamente, continuando a 3 pi medios, pues tendríamos 3/4 partes del cono, que andaríamos por acá, 3/4 partes del cono, todo esto, ¿sí? Y lógicamente, pues del disco tendríamos 3/4 partes, ¿no? Todo esto, ¿sí? Cubriendo precisamente en 3 pi medios. Y ya para concluir, pues lógicamente si nos recorremos hasta 2 pi, pues completaríamos el cuadro, tendríamos todo esto, todo el cono cubierto, ¿sí? ¿Y qué es lo que mueve esto? Pues lo mueven los vectores, jóvenes. Porque si yo, por ejemplo, aquí como se los puse, si yo trazo un vector de esta forma, y lo voy levantando conforme se va así de forma vertical, pues el siguiente, lo que voy a tener es una familia de vectores que cubren un área, ¿sí? Todo esto. Entonces esos vectores pues, se van a ver reflejados acá y aquí. Y lógicamente va a haber un vector que se va a mover sobre el cono y va a moverse de aquí del origen hasta acá, ¿sí? Entonces este vector lo que va a hacer es girar. O sea, una vez que se movió así e hizo esto en primera instancia, que sería esto mismo de aquí, así, se mueve aquí primero y lógicamente se crea otro vector que es el vector proyección de este otro vector. Entonces, este vector, conforme se va moviendo en este sentido, pues este también se lo va jalando. Así es.
en este sentido. Entonces va creando el cono. Sigue girando y sigue moviéndose. ¿Sí? Llegará acá por supuesto y pues, lógicamente tendremos esta parte hasta acá. Y así continuaría hasta cubrir todo todo el cono. ¿Sí? Y pues lógicamente este vector al moverse pues crearía toda la circunferencia en este sentido. ¿Sí, jóvenes? Entonces, de esta forma es en la cual más o menos se estarían moviendo los parámetros de nuestro cono, ¿sí? Y el cono, en este caso, en términos, ¿cómo se llama? Términos cartesianos, pues lo podemos ver como z igual a x cuadrada más y cuadrada, si recuerdo bien. Déjeme buscarlo para no fallar. Sí, bueno, es x cuadrada. Ahora, de esta forma, el cono tiene dos hojas, la positiva y la negativa. Pero como solo hemos parametrizado para valores en R, ¿sí? Los valores en R son positivos, los hemos tomado positivos, entonces nada más tenemos la hoja positiva o la hoja que va en vertical, ¿sí? Abriendo hacia arriba, no hacia abajo, ¿sí? El otro cono es hacia abajo, ¿sí? Será algo así, así, y pues lógicamente es así. Entonces, este cono es de dos hojas, la superior y la inferior, pero nos quedamos con la superior. Con esto, de alguna manera, quiero mostrar que tenemos un plano, ¿sí? Y primero, pues, lo que hicimos fue parametrizar, pues, lógicamente, a otro plano. Y de ahí pudimos parametrizar al espacio, ¿sí? Lógicamente pensando en una figura en específico. ¿Se entiende lo que les quiero transmitir, jóvenes? Lo que estamos haciendo es una parametrización, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿O quieren que haga otra parametrización un poco más compleja? ¿O este está bien para continuar? Ok. Bueno, eh, vamos a subir un poquito. Ahora sí, como ustedes lo pidieron, vamos a subirle el nivel. ¿Sí? Vamos a subir el nivel aquí en la pantalla y vamos a subir el nivel en el asunto. Por ahí anda circulando un video, sí, que también, pero vamos a hacerlo, el ejercicio también nosotros. Yo lo voy a hacer desde mi perspectiva, por supuesto, pero la parametrización es muy semejante a la que hace un compañero de la facultad, sí. Por ahí anda el video, no me acuerdo dónde está. Pero la parametrización, como por ahí anda también un español, lo acabo de ver. De hecho, se los voy a pegar en el en el chat del Telegram para que lo tengan, ¿sí? Tengan estos dos. Y también los voy a poner en la caja de las descripciones de aquí del video de YouTube para que los compañeros que estén interesados en verlos puedan acceder a ellos y pues ver las diferentes versiones de lo mismo, ¿no? Porque pues ahora sí que es un refrito, en pocas palabras. O sea, tengo que ser sincero, tengo que ser honesto, va a ser un refrito, ¿sí? Y pues lógicamente los otros compañeros lo explican uno lo explica con unas ilustraciones muy padres, ¿sí? Y el otro compañero pues lo propone y lo hizo hace años, o sea, casi como 5 años lo hizo. Entonces, pues lógicamente con los elementos que tenía. Vamos a hacerlo aquí muy semejante a lo que él hizo, ¿sí? Pero ubicando
otras cuestiones, ¿sí? Que no vi en ese video. Pero bueno, empezando, vamos a parametrizar el toro. Aquí vamos a tener, pues lógicamente, nuestro toro, ¿sí? Y la idea principal es, pues, dar una parametrización de esta superficie, ¿sí? La parametrización de esta superficie, ¿cómo sería? Bueno, lo primero que tenemos que ubicar es que es un espacio en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, pues, vamos a poner nuestros ejes coordenados, ¿sí? De una vez completos para que se vea. Y una forma de hacerlo, ¿sí? Es comenzando desde una circunferencia. O sea, vamos a tomar, déjenme pintar ahora un plano, ¿sí? Lo voy a pintar por acá abajo, porque ahí como que se va a encimar. Entonces tenemos un plano, ¿sí? ¿Qué sería el plano? Este es el plano, sería perdón, es el plano. Es que borré un poco. Aquí tenemos, listo, ok, tenemos X, Y, Z, ¿sí? Y aquí tenemos XY, o más bien XZ, ¿sí? De momento lo voy a tomar en XZ. Entonces tenemos el plano XZ y voy a trazar una circunferencia en el plano XZ. Entonces, cuando yo trazo una circunferencia en el plano XZ, no de esta característica, más bien sería algo así. En el lado positivo, ¿sí? Al hacer eso, aquí se vería algo así. Algo así. Entonces, teniendo esto, pues lógicamente me tengo que fijar en el origen, ¿sí? Teniendo el origen propuesto, o más bien el centro, ¿sí? La distancia de aquí a acá, ¿qué valor tendría? La misma que de aquí a acá, ¿sí? Entonces, esa distancia la voy a definir por R otra vez, ¿sí? Entonces, esto de aquí sería R. Entonces, yo tengo esto. Entonces, esa última línea que pinté es R, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando aquí es que toda esta distancia de aquí a acá, que es 2R, la vamos a definir como alfa, que es el diámetro de todo, el diámetro de este disco, ¿no? Entonces el diámetro de este disco pues es 2R, lo voy a definir como alfa, ¿sí? Y al girarlo, al hacer una rotación sobre el eje, ¿sí? Sobre el eje Z, ¿qué sería lo que estuviera pasando? ¿Qué sería, jóvenes? Supongamos que lo voy a girar. Vamos a ponerlo con otro color. Y lo voy a hacer en este sentido. Aquí. Al girarlo, ¿sí? Lógicamente voy a mover toda la circunferencia y voy a barrer todo esto. Y voy a obtener también otra circunferencia, otro disco. Algo así. ¿Qué es lo que está pasando, jóvenes? Que al moverlo así, estamos generando, o sea, al rotarlo sobre el eje de las Z, estamos generando, déjenme poner con otro color, que no se ve muy bien.
Exactamente. Eso es lo que estamos generando, ¿sí? Exactamente eso, un volumen de revolución que estamos creando. Y en este caso sería un cuarto de dona, ¿sí? Pero no nos debemos de quedar ahí. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí, en particular, si se dan cuenta, este vector que estoy trazando ahí, ¿sí? Tiene un ángulo, ¿sí? Porque ya hablé de R, ¿sí? Pero al rotarlo, yo estoy trazando un ángulo, ese de ahí. Pero antes yo tracé otro ángulo acá. Entonces, a este ángulo lo voy a llamar teta y a este otro ángulo lo voy a llamar phi, ¿sí? No lo dibujo adentro para no hacer el asunto más denso con el dibujo, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, tengo teta, tengo phi, tengo alfa. ¿Qué es lo que está pasando, jóvenes? Aquí yo les pregunto esto. ¿Qué es lo que está pasando? Lógicamente estoy pensando en valores específicos, ¿sí? Donde R, estoy definiendo a R no como una variable. En este caso voy a definir a R como una constante. Eso también tengo que mencionarlo. R va a ser una constante y esta constante, ¿qué papel va a jugar? Al poner yo constante a R, puedo definir eh, este sólido de revolución, como lo podemos llamar, ¿sí? Porque estamos rotando sobre Z, ¿sí? Y si continuamos, lógicamente, tenemos dos variables al final. ¿Cuáles son esas dos variables, jóvenes? En particular, las que me interesan. Las dos variables que me interesan, en este caso, serían teta y phi, ¿sí? Y en este sentido, pues tengo que ponerlo, ¿sí? Lo voy a poner por acá abajo. Bueno, por aquí. Vamos a trabajar también con otro esquema. En este caso, no con otro esquema, sino con otro eje coordenado que será teta phi. ¿Y de dónde a dónde va teta phi? Pues teta, ¿sí? Que se mueva acá, va de 0 a 2pi. Entonces se va a mover de 0 a 2pi. Y phi, que va a recorrer todo este esquema, lo podría dejar así, nada más esta rotación de 0 a 90. Vamos a hacerlo completo, ¿no? Que recorra todo esto, ¿sí? Para dibujar dibujar completo, o dibujar completa la dona. Entonces va de 0 a 2pi también, ¿sí? Entonces va de 0 a 2pi. ¿Y qué cubre? Pues cubre este rectángulo. Todo ese rectángulo que se mueve aquí, todo esto. En este contexto, pues lógicamente vamos a ir a pi y a pi. Aquí vamos a ir a pi medios. Y aquí vamos a ir a 3 pi medios. Aquí estamos en pi medios.
y aquí en 3 pi medios, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, jóvenes? Si yo me muevo en este sentido, empezando a partir de R, ¿sí? Observen lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque empezando desde R, cuando trazamos precisamente moviéndonos en el 0, pues estamos aquí en este punto, ¿sí? Cuando nosotros vamos de 0 a pi, ¿qué es lo que estamos haciendo? A pi medios, perdón. Lo que estamos haciendo es levantar de 0 a pi medios este disco, ¿sí? Y en el espacio, pues lo que se vería sería esto, ¿sí? Se mueve este a pi medios y tenemos esta parte, ¿sí? No hemos hecho gran cosa, porque lo único que estamos haciendo es mover esta parte y lógicamente si nos movemos a pi, pues cubriremos toda esta parte del disco, ¿sí? Entonces tendremos completado todo esto, ¿sí? Continuando, pues lógicamente iríamos a 3 pi medios, o sea, en esta parte, ¿sí? O sea, el vector lo que está haciendo en este caso está creciendo. Primero crece a pi medios. Y al crecer a pi medios, el vector que sale de aquí, ¿sí? Gira hasta ponerse en 90 grados, ¿sí? Entonces se queda aquí parado. Cuando crece a pi medios en este espacio, ¿sí? Pues lógicamente gira en este sentido a 180 grados, ¿sí? Y así sucesivamente, en 3 pi medios, perdón, pues el vector gira hasta acá y se queda ahí. Entonces, cubre esta parte de aquí. Y ya para finalizar, pues lógicamente va a cubrir esta parte de acá, ese vector. Entonces, y si se dan cuenta, nada más nos movimos, ahora sí que como que arrastrándonos, ¿no? Sobre el piso. Pero ya dibujamos nuestra circunferencia sobre el plano XZ, o nuestro disco sobre el plano XZ. Ya que una vez dibujamos el disco, ahora vamos a empezar a barrer todo el esquema, bueno, todo el espacio, ¿sí? Con con el movimiento ahora sobre phi. Ya cubrimos todo esto, ya tenemos un vector de 0 a 2 pi, ¿sí? Entonces ya tenemos el disco completado. Ahora nos vamos a empezar a levantar y vamos a empezar a levantar en este sentido, con este vector. Entonces este vector y el otro nos van a generar un área, este área, de aquí. Entonces en ese sentido, pues es la rotación que hace sobre esta circunferencia. Déjenme tomar otro color, el rojo, por ejemplo. Tomar esta circunferencia o este pedazo de circunferencia, ¿sí? Que va sobre el ecuador de la dona, ¿sí? En este sentido, cubrimos todo esto, ¿sí? Nada más de 0 a pi medios en phi, ¿sí? Porque lo que está girando ahora es qué cosa. Vamos a dibujarlo, porque no lo hemos dibujado.
Déjenme borrar esto. Ponerlo más grande para que se borre rápido. Entonces tenemos en juego. Ahora lo voy a poner. Déjenme ponerlo con el mismo color. El plano en este caso, XY. Ahora sí. El anterior era el XZ. Ahora es el XY. ¿Sí? Es como si estuviéramos viendo por arriba. ¿Sí? Lo que estamos dibujando acá. Entonces, lo primero que hicimos, ¿sí? Es que cuando barrimos cuando barrimos el, el ángulo teta en este rectángulo, ¿sí? Y lo hicimos sobre el puro eje teta, lo único que pudimos haber observado, lo que observamos en el plano XZ es esto. Pero lo que hubiéramos observado en el plano, en el plano XY, pues es solamente el trazo. En primer lugar, aquí hubiéramos nada más visto esto. Primero de 0 a pi medios hubiéramos visto un vector que hace esto. Y luego de 0, de pi medios a pi, otro vector que hace esto así. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el vector se va a mover en este sentido. O sea, el vector que se está moviendo aquí sobre este eje, pues lógicamente hace esto. Está barriendo sobre el plano, ¿no? Pero barre de 0 a pi medios. ¿Sí? En el plano XY nada más se vería un vector, una línea. No se vería otra cosa. ¿Sí? Porque lo estamos viendo desde arriba. Esta es la vista de frente, esta es la vista de arriba. Entonces, cuando nosotros trazamos de 0 a pi medios, pues ahora vamos de aquí para acá. Entonces, aquí nada más vemos un vector que se mueve aquí, que se pinta ahí. ¿Sí? Y no pasa nada porque no pasa de ahí, porque entonces si ahora yo me muevo de 0, perdón, de pi a 3 pi medios, pues sigo ahora aquí en este vector, o más bien sigo en este vector. ¿Sí? Pero ahora con el vector apuntando acá. ¿Sí? Y ya por último, pues el vector va a girar y pues va a completar el va a completarse en la circunferencia, entonces pues vamos a tener exactamente esta línea. Ahora, cuando nosotros empezamos a barrer, ya con el vector con esto completado, ¿sí? Se genera un vector que va de aquí a acá, que es 2 veces r, que es alfa. ¿Sí? Entonces esto tiene el valor alfa. Todo este tramo tiene el valor alfa, que es igual a 2r. Ahora, en ese contexto, cuando yo mueva y rote ahora con el ángulo, ángulo phi, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que voy a generar un vector que va a empezar a barrer en este sentido. Así, hasta completar esto. Y lógicamente, pues al moverme, pues voy a mover todo, ¿no? Entonces ese sería el esquema. Podría ser esta la parte, esto de aquí arriba y esto de acá. Este sería el polo norte, este sería el ecuador, ¿sí? Y este sería el polo sur de la dona, nada más por darles un ejemplo, ¿no? Entonces,
Trazando todo esto, ¿qué es lo que estamos notando, jóvenes? Pues que cuando yo siga la o que más bien continúe moviendo, aquí phi, si yo lo continúo moviendo, pues lógicamente vamos a pasar por pi, 3 pi medios y hasta llegar a 2 pi otra vez. Entonces, pues lógicamente lo que me va a generar, pues es la dona. No, en este caso, el centro, ¿sí? Es la parte medular de la dona, ¿sí? Es el eje. Entonces, aquí no hice un espacio para que se viera la dona. Este es la circunferencia de en medio, o el disco de en medio, este de aquí, pues es lo que se dibujaría acá, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a parametrizar todo esto? ¿Sí? Porque ya les mostré cómo se mueve la curva, ¿no? Cómo se mueven las curvas y las dos variables que estamos trabajando. En este caso, pues lógicamente, al ir barriendo con phi, pues vamos a pasar por pi y vamos a tener esto, ¿sí? Habremos completado de aquí a acá, ¿sí? Que sería lo mismo que completar así y así, que nos daría una circunferencia, algo así. Bueno, y más o menos. Y lógicamente, pues ya para completar todo el esquema, pues sería algo así. Más o menos. ¿Sí? No se ve muy bien, ya saben que no soy muy bueno dibujando en este caso. Que ya estoy haciendo más bien un cochinero aquí. Déjenme dibujarlo así. Algo así. Y bueno, pues algo así quedaría. En estos términos, ¿cómo quedaría la parametrización, jóvenes? Me voy a concentrar en específico en, en este enfoque y en este enfoque, ¿sí? Porque es exactamente lo mismo que está pasando acá, pero lógicamente desde la perspectiva de los planos, ¿sí? Y en esto de aquí, ¿sí? Entonces, estos dos los va a tomar en esencia como si lo estuviera tomando aquí, pero incluyendo esto, ¿sí? Entonces, la parametrización va de aquí a acá, ¿sí? Pero lo voy a hacer con respecto a este y con respecto a este para que quede un poco más claro cómo se mueven los parámetros, ¿sí? Entonces, aquí mis parámetros son teta y phi. ¿Cómo va a quedar en este caso el valor de, de estos parámetros, jóvenes? ¿Alguna idea, alguna sugerencia? Porque si se dan cuenta, tengo que dar valores para X, Y Z en términos de phi y teta. Perdón, de teta y de phi. Disculpen. ¿Sí? Lógicamente cubriendo todo el rectángulo. Totalmente. ¿Cómo le hacemos, jóvenes? ¿Cómo replanteamos estos parámetros en estos términos? Empecemos con ¿cómo se llama? Empecemos con la circunferencia en el plano XZ, ¿sí? Si empezamos con el plano en XZ, ¿en qué nos tenemos que fijar, jóvenes?
se dan cuenta en las circunferencias, en este caso, la circunferencia que tenemos en el plano XZ, ¿sí? Tenemos R aquí, tenemos θ. Es exactamente lo mismo que tenemos que hacer en otros casos. Tenemos R coseno de θ, ¿sí? Y por otro lado, perdón, tenemos R seno de θ. Al tener R seno de θ, que es el valor que toma nuestro vector aquí, o sea, la altura, ¿sí? En estos términos, con R constante, ¿sí? Por el otro lado, lo que tenemos que calcular es esto de aquí, que sería R coseno de θ, ahora sí. Pero hay un detalle, ¿sí? Que si observamos, yo lo hago en esta circunferencia porque aquí ya tengo muchos rayones, ¿no? Entonces, en este sentido, en este dibujo, queda más limpio, ¿no? Pero si lo ven aquí, esto de aquí también juega, ¿sí? Entonces, esta distancia de aquí es primordial que yo la tenga también. ¿Por qué? ¿Por qué creen, jóvenes? Porque va a ser la distancia, ¿sí? Que si yo miro desde arriba, veo esto, veo ese vector. Veo un vector que corre en este sentido. ¿Sí lo ven? Es este vector. Ese vector tiene un valor además de R también, ¿sí? Pero a veces el toro se toma con una distancia mayor, es decir, en vez de estar pegado aquí al origen, ¿sí? Se tiene una distancia, ¿sí? Al origen. En este caso yo lo hice pegado al origen. Y en esos términos, ¿sí? La distancia del origen al centro de este disco se puede tomar como beta, ¿sí? Aunque en este caso beta es igual a R, ¿sí? Por esto de aquí. Beta es igual a R, ¿sí? O sea, la longitud de aquí a acá es R, pero les digo, a veces se toma fuera del origen, entonces la distancia es mayor, ¿sí? La distancia del origen al centro la distancia del origen al centro es mayor, ¿sí? Por supuesto, si se traslada más para acá el centro, ¿sí? Supongamos que está por acá, pues sería un disco que hace algo así. O sea, si este fuera el centro, el disco haría algo así. Nada más por darles un dato, ¿sí? Entonces, esa distancia la defino como beta, pero más algo para completar la distancia total hasta acá, que sería más R coseno de θ. En ese caso sería R, ¿sí? Que lo correcto para este término
¿sí? Que lo que estaríamos definiendo es X, si se dan cuenta. Sería X lo que estamos definiendo. Entonces, al definir X, ¿qué tenemos, jóvenes? Estamos definiendo X en términos de teta, phi, igual a quién? Igual a beta más el coseno de teta. ¿Sí es correcto esto, jóvenes? ¿Sí lo ven o no lo ven? Estamos empezando a definir X. ¿Qué otra cosa tenemos que añadir? R, ¿no? Sí, R, me está faltando R. Sería R beta más R coseno de teta. Pero algo me hace falta. ¿Qué será, jóvenes? ¿No? Bueno, ahorita lo vemos. No, aquí me falta un dato, ¿sí? Pero antes de completarlo, voy a meter en escena otro valor, ¿sí? Que es el valor de phi. Si metemos el valor de phi ahí en escena, ¿qué va a ocurrir? En esencia, va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Pero, si se dan cuenta, esto de aquí es también, ¿sí? Beta R coseno de teta. Entonces, esto de aquí, totalmente quién es. Porque si ustedes lo ven, todo esto es el radio de todo este disco, ¿sí? Todo eso es todo el radio del disco. Entonces, ¿cómo se forma el disco? Se forma con esta flecha. Sí, adelante. Iba a decir que restando el radio de los dos discos, ¿no? Bueno, el total menos el disco chiquito. El disco chiquito, pues de alguna manera está de más porque si lo ves, bueno, aquí te puedes estar confundiendo un poco porque el disco chiquito en esencia es el polo norte de la dona, no es el centro de la dona, no, ya ves que las donas, pues como las pintamos, pues lógicamente es algo así. En este caso, la dona no tiene eso, tiene un punto, ¿sí? Y dentro hacia esto. No sé si lo ves. ¿Por qué? Porque estoy tomando a la rotación de esta circunferencia, estoy tomando la rotación de esta circunferencia en el origen del plano ZX o XZ. Entonces, cuando tú rotas, no te queda un espacio como aquí lo puse. Te queda un punto, que será este, ¿sí? Todo va hacia adentro. Todo. Aquí es como si se moviera así en curva, ¿sí? Y acá baja. ¿Sí lo alcanzas a ver? Digo, ese fue un detalle de mi parte que a lo mejor los está confundiendo. Pero no sé si lo ves. Sí, ya vi. Ok, entonces lo que se está moviendo aquí es todo un disco, o sea, todo el disco se está moviendo y todo está barriendo todo esto. Entonces, de hecho, es todo el área, o sea, cubre completamente todo. No me queda un espacio aquí vacío. No, me cubre todo, todo. Porque el vector barre todo. O sea, el vector va del origen, o sea, va de aquí, ¿sí? Que sería este origen, el mismo origen, y barre todo, ¿sí? Porque va a rotar así sobre Z. ¿Sí lo ves? ¿O sí lo ven, Sí, jóvenes? En ese sentido, lo que tenemos también que ver es que este de aquí, o sea, hasta aquí el área, esta de aquí, de la circunferencia es esto, R coseno, pues es esto. Pero el total, todo esto que cubre, ¿sí? Este vector es
beta más R coseno teta, que es esto. Pero en esencia todo esto, contando esta parte de aquí, sobre phi, será multiplicado por ¿quién? O sea, es esto, ¿sí? Que podría ser el radio, ¿sí? ¿Qué sería esto? Beta más R coseno de teta. Pero aquí tengo que incluir algo más, que es el valor total de esto, que es el coseno de phi, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, ¿sí? La distancia que hay de aquí a acá, coseno de phi, la distancia que hay de aquí a acá, ¿sí? Es el radio, que es este, por el coseno de phi. ¿Sí lo alcanzan a ver eso, jóvenes? A lo mejor se confunden un poco, pero es el mismo principio que estamos usando aquí para definir R coseno de teta. Al definir R coseno de teta, lo hacemos sobre esta circunferencia, ¿sí? Pero esta circunferencia es esta. No se pierdan. Esta circunferencia es esta, de aquí. Entonces, esta circunferencia de aquí, que es esta, me define R coseno de teta como esta parte de aquí. Digo, hasta ahí está claro, pero en ese caso, todo esto de aquí, ¿sí? Todo esto de aquí es beta más R coseno de teta, ¿sí? O R más R coseno de teta. Dejémoslo como beta más R coseno de teta, ¿sí? Pero esto es viéndolo de frente. Viéndolo por arriba, pues es nada más esta línea, ¿sí? Ahora, cuando yo roto esto, estoy moviendo esta distancia que es el radio, o sea, es esta línea, es el radio, o sea, observen, este es el radio de este bicho, ¿sí? Esto que estoy definiendo yo como beta más R coseno de teta es este radio de esta circunferencia, no de esta. De esta circunferencia, este es el radio, y es beta más R coseno de teta, ¿sí? Y bajo esa premisa, que ese es el valor que toma el radio de aquí, de esta circunferencia, pues es por eso que puedo definir a X como esto, que será este de aquí. El radio por el coseno de phi. Y en ese mismo contexto tengo que definir a este de aquí, ¿sí? Más fácil, usemos trigonometría, jóvenes. Déjenme borrar esto. Usemos trigonometría simple. Simple trigonometría. Para calcular. A ver, nada más una pregunta. ¿Sí están de acuerdo que esto es beta más R coseno de teta? ¿Alguien no lo entiende? Levante la mano o diga algo, por favor, si alguien no lo entiende. Porque si guardan silencio, yo voy a asumir que sí están entendiendo. Entonces, si alguien no comprendió, pues puede decir ahorita, yo no entendí, explícalo otra vez. Con toda confianza, jóvenes, sin problema, me regreso. Porque si no, yo me sigo como burro sin mecate. Ok. Todo está bien. Gracias, Elsa. Okay. ¿Alguien más que quiera opinar, jóvenes? ¿Sí? Se vale regresarse, ¿sí? Porque si yo continúo, no hay vuelta para atrás, ¿eh? No, no es cierto, sí hay vuelta para atrás, no se preocupe. Bueno, si su corazoncito no los deja hablar, pues díganle a su corazoncito que los deje hablar, ¿ok? Quítense la pena. Entonces, el radio es este. Perdón. Cada vez que pinto más.
Este es el radio, ¿sí? Que está definido como beta más R coseno de teta, que es esto de aquí, es esta línea. Visto desde arriba, pues es esto, ¿sí? Que sería lo mismo. Pero esto nada más es el radio. O sea, pensando que phi no se ha movido, phi está en cero, estamos por aquí, phi está aquí, dormida, no ha avanzado nada. ¿Sí? Entonces phi está aquí, está en cero. En ese sentido, cuando yo muevo este vector bajo esta circunferencia, o sí, bajo esta circunferencia o este disco, ¿sí? En este pedazo, lo que me queda es esta altura, ¿sí? Para calcular esta altura, usando trigonometría, que será el seno de phi, será el seno de phi, ¿a qué será igual, jóvenes? Díganlo con toda confianza. Será igual a y, ¿sí? ¿Entre quién? Entre beta más r coseno de teta, ¿sí? En este contexto, estoy hablando de y de phi o de teta phi, teta, ¿sí? Entonces, teniendo esto, trasladando este bicho para acá, o sea, despejando, ¿qué me queda? Déjenme subir un poco más. Lo que me va a quedar, déjenme borrar. Lo que me va a quedar es y de teta phi igual a beta más r coseno de teta por el seno de phi. Pero x de teta de phi, ¿quién será, jóvenes? ¿Alguna sugerencia? Pues es beta más r coseno de teta, ¿sí? Que es multiplicado por el coseno de phi. Ah, aquí me falló, ¿verdad? Aquí es más bien el coseno de phi. Déjenme borrar aquí arriba. Es el seno de phi. Y por último me falta el valor de z. ¿Quién sería el valor de z, jóvenes? Si se dan cuenta y mirando este plano, cuando empezamos a levantar teta en este sentido, teta solo se mueve, ahora sí que de arriba para abajo, ¿sí? Pero en función de quién se mueve, en función del valor que toma este de aquí, porque es la altura, ¿sí? Esta altura con respecto al ángulo teta, ¿sí? Déjenme ponerlo más explícito. Este es z y este es x. Ya creo que ahí ya lo ven más claramente. Entonces, al ser esta la altura y estar definida como r seno de teta, ya está, ¿sí? Porque entonces en ese contexto z de teta phi va a ser equivalente ¿a quién? A r seno de teta, ¿sí? Y en este contexto ya les puedo poner con toda confianza las dos funciones de las dos parametrizaciones que acabamos de hacer, ¿sí? ¿Por qué? Déjenme subir esto un poco más. ¿Por qué, jóvenes? A ver, déjenme bajarlo primero para que vean lo que hicimos primero arriba, ¿sí?
Esto fue lo que hicimos primero. Entonces, la parametrización que abordamos aquí, déjenme borrar esto de aquí. Vamos a dar una función t, f, vamos a dar una función f, para ser más, ¿cómo se llama? Más originales. F de, en este caso de r teta, r alfa, tenemos que dar una función en términos de x alfa, r alfa, ¿sí? Y de r alfa y z de r alfa. Entonces nosotros al dar la parametrización, como la manipulamos arriba, ¿sí? Y dijimos que en este caso, o sea, para este caso, tenemos x igual a esto, y igual a esto y z igual a esto, pues ya nada más hay que sustituir los valores dentro de la función, ¿sí? Y esta será nuestra función paramétrica para este caso. Y para el caso anterior, nuestra función paramétrica pues sería sustituyendo x, y y z. ¿Sí está claro el punto, jóvenes? Hasta aquí. Bueno, nada más para parametrizar esto hay que... Yo sé que no es, no son enchiladas suizas, no es fácil, entender esto de las parametrizaciones. Ya en de R2 a R3, de R2 a R2 no se complica tanto, ¿sí? Porque si se dan cuenta, pues pudimos parametrizar de R2 a R2 en los dos casos, ¿sí? Analícenlo. Pero la idea es trabajar con superficies. Entonces, aquí lo que vamos a parametrizar son superficies. ¿Sí? Al parametrizar este y el otro, el cono y el toro, se pueden dar una idea de lo complejo que puede ser dar una parametrización en estos casos. Y yo sé que no es fácil, por supuesto, ¿sí? Porque entender esto, pues a mí me llevó su tiempo. Pero una vez que lo entienden, pueden sacar las parametrizaciones de cualquier superficie que les den usando dos términos, ¿sí? Haremos un poco más de ejercicios la clase que sigue, ¿sí? Pero primero tengo que definir dos cosas y esto lo vamos a hacer la clase que entra, ¿sí? Porque tengo que definir el, el plano tangente a una superficie, ¿sí? Porque lo que vamos a calcular primero es el área de una superficie. Si se acuerdan, en las integrales de línea, lo que calculábamos era la longitud de una curva. Aquí en este caso vamos a calcular el área de una superficie. En el primer caso, longitud, ¿sí? Que es análogo a área, ¿sí? Pasando lógicamente de una curva a una superficie. Y bueno, ¿dudas o preguntas, jóvenes? Hasta aquí. No, ya me quedó claro. Gracias. No, gracias a ustedes por estar aquí presentes y bueno, para digerir esto, yo creo que les va a llevar su tiempo. Les digo, les voy a poner en el chat del grupo, los videos estos de los compañeros. Digo, ellos a lo mejor lo manejan un poco más claramente. El compañero español lo hace de forma magistral porque da un esquema con ilustraciones y es muy lúdico eso. Entonces se los voy a poner y lo hace en 7 minutos, creo.
Entonces, no les va a tomar mucho tiempo ver estos videos, pero bueno, yo les paso los links y pues espero que esto les haya servido de introducción para esta primera parte, ¿no? Que son las integrales de superficie. Ya nada más nos quedan 2 semanas o 3 a lo mucho, creo, de clases en cuanto a lo que resta de este año. Por supuesto, todavía nos falta todo enero, ¿sí? Y en ese contexto, pues lógicamente me gustaría terminar esta parte de integrales de superficie y dejarlo así para regresando retomar algunas cosas de integral de superficie y apuntalar todo esto para empezar a ver lo que son los 3 teoremas, que es Green, Stokes y Gauss, ¿sí? Cuídense, jóvenes, nos vemos mañana y mañana continuamos con esta introducción, ¿sí? Y pues a lo mejor ya pasamos a calcular áreas de superficie. Que tengan excelente tarde. Hasta mañana. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's